Ok, gracias. ¿Se puede observar? Sí, sí podemos observar y te escuchamos. Ya. Bien. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. El día de hoy, con mi compañera Sumo Obregón y quien les habla Trujillo Grande José, desarrollaremos el tema de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Bien, para empezar, así de manera general, ¿no? Podemos evidenciar que la trombosis venosa profunda es la formación de un trombo en las venas profundas. Y generalmente esto ocurre más en los miembros inferiores o en la pelvis. Asimismo, cuando esta trombosis venosa profunda, por el ciclo del trombo, hay un desprendimiento, ¿no? Y se forma un émbolo. Entonces, este émbolo puede viajar, que se le llama el proceso de embolización. Cuando el émbolo viaja por el sistema venoso, y en este caso, ¿no? Como vamos a hablar de tromboembolia pulmonar, llega a la vena cava inferior, pasa a la aurícula derecha, posteriormente al ventrículo derecho y puede terminar en la arteria pulmonar, desembocando en un tromboembolismo pulmonar. Pero esto no ocurre así por así, todo tiene una formación, todo tiene un inicio. Entonces, un aviso muy importante es que, ¿cuál es la causa más frecuente de tromboembolismo pulmonar? Es la trombosis venosa profunda, en más del 90% de los casos. Ahora, bien, como les decía, ¿no? ¿Cómo se forma ese trombo o ese coágulo? Para eso, tenemos que saber algo: trombosis. La trombosis es la formación patológica de un trombo o un coágulo dentro de un sistema vascular. Y todo esto comienza según la etiología o la etiopatogenia, que se denomina la tríada de Virchow, donde se encuentran tres pilares. Primero, que es la lesión endotelial. Segundo, la hipercoagulabilidad. Y tercero, la anomalía del flujo sanguíneo, por éstasis o por turbulencia. Primero empezaremos hablando de la lesión endotelial. Bien, acerca de la lesión endotelial, esta puede surgir de dos maneras: una lesión endotelial por sí misma o de manera per se, o una lesión endotelial por activación o su misma disfunción. ¿Qué va a pasar? En la lesión endotelial, al poder lesionarse un vaso, al lesionarse un vaso, se van a expresar algunos factores, como el factor de von Willebrand o el factor tisular o factor 3. El factor de von Willebrand va a desembocar o va a activar la parte de la hemostasia primaria. Sin embargo, el factor 3 o el factor tisular va a activar lo que es o va a estimular la hemostasia secundaria, y la combinación de ambos dos, la sinergia de ambos dos, van a formar un coágulo. Ahora, de acuerdo a la activación o la disfunción endotelial, acá no va a haber una lesión de un vaso. No necesariamente tiene que haber una ruptura, un corte o un vaso lesionado, sino que van a haber factores predisponentes que van a hacer que este endotelio se encuentre dañado o se active de manera inapropiada. Tenemos las lesiones físicas, algunos agentes infecciosos, la hipercolesterolemia o incluso también la toxina del tabaco, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que en la activación o difusión endotelial pueden ocurrir de dos maneras, ¿no? Primero, cuando hay una disminución de la formación de la trombomodulina. Cuando hay una disminución de la formación de la trombomodulina, va a haber una activación de manera continua de la trombina. Y esta trombina, al estar activada de manera persistente o de manera continua, va a activar a las plaquetas para poder formar un trombo. Ahora, también va a haber una disminución de la proteína C. Recordemos que por fisiología, la proteína C es una proteína que se encarga de poder regular los factores de coagulación. O sea, va a actuar más como un proceso anticoagulante, un sistema anticoagulante. Entonces, al estar disminuido este sistema anticoagulante, que es en el caso de la proteína C, va a disminuir, bueno, va a haber menos anticoagulación y por lo tanto va a haber más formación del trombo. Asimismo, también va a haber una disminución del inhibidor del factor tisular. ¿Ya? Y por la otra parte tenemos hay un aumento del inhibidor del activador de plasminógeno. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Normalmente nosotros tenemos
el inhibidor activador del plasminógeno tisular y de la uroquinasa, ¿no? Entonces, normalmente lo que pasa acá es que cuando actúan estos dos, hacen que el plasminógeno se convierta en plasmina y la plasmina va a romper los coágulos de fibrina. Pero al haber un inhibidor de estos dos activadores, ya no va a haber quien rompa la plasmina. Entonces, cuando hay aumento del inhibidor de activador del plasminógeno, al no haber una ruptura de la plasmina, va a formar más coágulos, ¿ya? Entonces, a esta primera parte, cuando disminuye la trombomodulina o disminuye la formación de la proteína C, o hay una baja de inhibición del factor tisular, se le denomina efecto procoagulante. Sin embargo, por el otro lado, se denomina efecto antifibrinolítico. Bien, todo eso es con respecto a la lesión endotelial. Ahora hablemos del flujo sanguíneo anómalo. Normalmente lo que debería pasar acá es que en el flujo laminar en la parte superior izquierda se observa el flujo sanguíneo de manera normal. Si se dan cuenta, en la parte central, las células sanguíneas, ya sean eritrocitos, plaquetas, leucocitos, están viajando en la parte del medio del flujo. ¿Qué quiere decir? Que las células no se adhieren a la pared del endotelio, viajan de manera central. Es por eso que aumenta la velocidad de esas células. Sin embargo, en la parte en la periférica, está el plasma. Y ahí, bueno, la velocidad es más reducida. Entonces, eso es lo normal, ¿no? Que el flujo sea laminar. Porque al no ponerse en contacto estas células sanguíneas, no va a haber un contacto con las paredes del endotelio, como la pared vascular. Entonces no se va a estimular y por lo tanto no va a formar ese un coágulo y la sangre va a seguir fluyendo de manera normal. Sin embargo, en la parte turbulenta, ahí hay un choque de todo. Las células sanguíneas empiezan a tener contacto con el endotelio, con las paredes vasculares, y va a haber una inflamación o activación de ellas mismas para generar una disfunción endotelial. Sin embargo, esta turbulencia puede darse de dos maneras, por una turbulencia por sí misma o por una éstasis. Incluso la turbulencia puede llegar a una éstasis, ¿ya? Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. Esta éstasis va a estar provocada, por ejemplo, en insuficiencias venosas, ¿no? Principalmente una trombosis en vena. ¿Qué va a pasar acá? Se puede evidenciar en esta parte señalada, que la sangre se regresa, ¿no? Va a regresar y se queda estancada, por eso se le llama éstasis. Y bueno, esto va a producir una alteración de la coagulación. Entonces, tanto la turbulencia como la éstasis, ambos van a activar las células endoteliales. Ahora, cabe recalcar que la turbulencia principalmente va a producir trombosis a nivel de la arteria y corazón. Sin embargo, la éstasis va a producir una trombosis principalmente venosa. Y bueno, la combinación de ambos, eh, tanto la turbulencia y la éstasis, me da una disminución, un estancamiento del flujo sanguíneo y también va a favorecer la agregación plaquetaria y la activación de la coagulación. Aún así, la éstasis tiene más impacto porque las plaquetas y los glóbulos rojos se van a poner en contacto con el endotelio, ya que se regresa la sangre, ¿no? Y por lo tanto va a ocurrir una ralentización y también van a impedir la llegada de los factores coagulantes. Esto normalmente va a ocurrir en procesos ateroscleróticos o también en aneurismas, ¿no? Bien, ya hablamos de lo que es la lesión endotelial, el flujo sanguíneo anómalo, y nos toca hablar de la hipercoagulabilidad. Bien, acerca de la hipercoagulabilidad, esta va a regirse por alterar los factores de coagulación. Y principalmente esto va a llevar a una trombosis venosa, al igual que el éstasis, ¿ya? Entonces, vamos a dividirlo en dos partes. Una hipercoagulabilidad primaria o genética, o también una hipercoagulabilidad secundaria o adquiridas. Lo más frecuente van a ser la mutación del factor 5 de Leiden y la mutación de la protrombina. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? El factor 5 se va a modificar, ¿no? Y este factor 5 modificado se va a volver resistente a la proteólisis de la proteína C, porque recordemos, ¿no? Como les mencioné, la proteína C
es quien regula los factores de coagulación, que va a actuar como un sistema anticoagulante. Entonces, si el factor 5 está modificado y se vuelve resistente a esta proteína, no va a disminuir la anticoagulación. Entonces, lo que normalmente debería pasar es que la proteína C regula los factores de coagulación, pero este factor 5 modificado, el factor 5 de Leiden, va a volverse resistente a ella, ¿no? Sin embargo, la mutación de la protrombina, que también es frecuente, eh, hay una sustitución en un residuo de un aminoácido, ¿no? O sea, va a haber una sustitución de la guanina a la adenosina. Entonces, al cambiar ese pequeño residuo de guanina a adenosina, va a ocurrir un aumento de la transcripción y por lo tanto va a haber una formación de protrombina, ¿no? Y acerca de las secundarias o adquiridas, estos ya son altos riesgos de trombosis, por ejemplo, ¿no? El reposo en cama, el infarto agudo a miocardio, la fibrilación auricular. Sin embargo, hay uno que llama mucho la atención, que es la trombocitopenia inducida por heparina. Y eso ocurre por heparina no fraccionada. Lo que pasa es que cuando hay una administración de heparina no fraccionada, el fármaco se va a introducir al sistema. Un momento, por favor. Ay. Disculpe, ¿me logran escuchar? Sí, sí se te escucha. Lo que pasa es que ya no corre. A ver, ya. Sí, sí se puede ver, ¿no? Sí podemos observar. Ya, ya no importa. Ya, lo que pasa es que en la heparina no fraccionada, eh, al haber una administración de esta, va a haber una formación del complejo inmune, ¿no? De la heparina con el factor plaquetario. Entonces, al haber esta formación de este complejo, va a haber una reacción inmune, va a haber una producción de anticuerpos, sobre todo las de IgG. Y bueno, no, este va a generar anticuerpos específicos solamente contra este complejo formado por el factor plaquetario y la heparina, ¿no? Entonces, como va a haber una reacción inmune, la activación plaquetaria va a ser muy masiva y sistémica, que quiere decir que va a haber más desgaste, ¿no? Los anticuerpos se unen a estos receptores y esta activación va a inducir una liberación de trombina, factor plaquetario 4, ¿no? Y también va a haber un desgaste ya mismo y por lo tanto va a producir una activación endotelial. Y bueno, ¿no? Ahí digamos, se genera una paradoja, si se puede decir así, porque lo que pasa es que en una trombocitopenia, por lo mismo que hay un bajo conteo de plaquetas, y el consumo de plaquetas va a producir una destrucción esplénica. Entonces, si yo le doy heparina, va a ser un efecto dual, porque como es un estado procoagulante y también aumenta el estado de trombosis, va a formar trombos y por lo tanto hay una liberación de trombina. Entonces las plaquetas van a estar activadas y inician la coagulación, ¿no? Ese es el efecto dual y la paradoja del HIT. Bien, ahora, dicho esto de toda la etiopatogenia de la tríada de Virchow, pasamos a hablar de la trombosis venosa profunda. Bien, para empezar, la trombosis venosa profunda ocurre más que todo en los miembros inferiores y tiene gran probabilidad de poder provocar una embolia pulmonar, un tromboembolismo pulmonar, ¿no? Como lo dije, este va a presentarse mayormente en un 90% de los casos aproximadamente, ¿no? Y bien, la trombosis venosa proximal es más peligrosa. Por ejemplo, el 90% afecta a las venas femorales y las popliteas, y el 10% solamente se van a extender en dirección más proximal a comprometer las venas iliofemorales. Sin embargo, la trombosis venosa, trombosis venosa profunda distal, que ocurre en la pantorrilla, afecta a las venas tibiales y las venas peroneanas, ¿no? Ahora, Mm,
Todo paciente con trombosis venosa profunda presenta el 50% de riesgo de poder formar una embolia pulmonar oculta, o sea, que no se va a poder evidenciar a simple vista. Pero todo paciente con embolia pulmonar, solamente el 30% tiene una trombosis venosa profunda demostrable. Ahora, la etiología de la trombosis venosa profunda va a incluir factores de riesgo, ¿no? Uno de ellos es edad avanzada, que es la edad mayor de 60 años, cáncer y neoplasias mieloproliferativas. También tenemos a la insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico, obesidad, tabaquismo, ACVs, síndromes antifosfolipídicos, los trombóticos, ¿no? Y los trastornos fibrinolíticos hereditarios, como el aumento de los niveles de factor 8, aumento de los niveles de factor 11 y aumento de los niveles de factor de von Willebrand. Y como les decía al inicio, por la lesión endotelial, cuando hay una deficiencia de la proteína C. Y los, los secundarios, que son las ocurridas por traumas o unas posoperatorias o cirugías, ¿no? Bien, acerca de los signos y síntomas que va a presentar la trombosis venosa profunda, estas pueden aparecer en pacientes ambulatorios, en pacientes que se encuentran en hospitalización, pacientes posoperados o alguna enfermedad grave. Ahora, lo más importante destacar es que la trombosis venosa profunda también puede pasar de manera desapercibida. Hay algunas personas que no pueden manifestar esos síntomas y por ello puede diagnosticarse de manera tardía, ¿no? Ahora, al examen físico se va a encontrar un eritema, un edema, aumento de volumen o también una palpación o a simple vista venas colaterales superficiales dilatadas. De acuerdo al signo de Hoffman, también va a estar positivo y hallazgos sugestivos de trombosis venosa profunda, como lo es el edema de toda la pierna. Y también hay una diferencia de mayor a 3 centímetros entre ambas pantorrillas. Edema con fobia, dolor a la palpación y venas colaterales superficiales. Bien, ahora, acerca de la probabilidad de que ocurra una trombosis venosa profunda en función de los factores clínicos, se han logrado contabilizar un puntaje acerca de la probabilidad de poder desarrollarla, ¿no? Como son la hipersensibilidad a lo largo de la trayectoria de distribución de las venas, cuando hay un edema de toda la pierna, cuando hay un edema en la pantorrilla y una diferencia mayor a 3 centímetros de ambas pantorrillas, cuando el edema deja fobia, cuando hay venas colaterales superficiales de manera dilatada, cuando hay neoplasias activas, cuando hay inmovilización del miembro inferior y cuando hay cirugías que producen movilidad. Bien, pero a esta probabilidad de trombosis venosa, a este conteo, esta puntuación, se ha desarrollado algo más, por decirlo específico, para poder apoyar más a la probabilidad, ¿no? Que se llama el sistema de puntuación de Wells, ¿no? Acá se encuentran los hallazgos clínicos y cada evento se puntúa con un punto, ¿no? Por ejemplo, presentar parálisis, paresia o escayolado ortopédico. También dolor localizado a la palpación en el sistema venoso profundo, inflamación de la pierna completa, inflamación de la pantorrilla 3 centímetros, o sea, cuando hay una diferencia de ambos pantorrillas mayor a 3 centímetros, cuando hay un edema con fobia mayor en la pierna sintomática, cuando hay venas superficiales colaterales no varicosas, pero sí dilatadas, y cuando hay cáncer activo o neoplasias activas, ¿no? Ahora, en la interpretación va a ser así, ¿no? Como cada uno vale un punto, hay probabilidad muy baja cuando es menor a 2 puntos o 0 puntos. Cuando la probabilidad se encuentra moderada va a ser de 1 a 2 puntos, y cuando la probabilidad de trombosis venosa profunda sea elevada, va a haber una puntuación de 3 a 8 puntos. Bien, de acuerdo al diagnóstico de trombosis venosa profunda, acerca de la anamnesis y el examen físico, estos van a poder, digamos, propiciar una probabilidad de trombosis venosa profunda. Solamente van a darnos un acercamiento de lo que puede hacer. Sin embargo, el diagnóstico se puede confirmar típicamente mediante la evaluación de flujo Doppler. Van a usarse una ecografía, ¿no? Esta va a identificar trombos mediante la visualización directa de la cubierta venosa y también va a poder demostrar la alteración de la compresibilidad de las venas o con una ecografía Doppler
a través de la observación de un compromiso del flujo venoso. Esta tiene una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad mayor al 95%. Lo que se busca en la ecografía es que no haya compresibilidad de la vena, que haya visualización directa del trombo y la alteración del flujo venoso a través de la ecografía Doppler. Y también se puede usar el dimerodel, que es un subproducto de la fibrinólisis. El aumento de sus concentraciones surge de la aparición reciente o también hay una destrucción de trombos. Ahora, eso tiene algunas bajas o fallas, ¿no? O menos específicas, porque la mayoría son sensibles, pero van a ser inespecíficas. Solo se deben emplearse en pruebas más precisas. Por ejemplo, un resultado positivo es inespecífico porque puede elevarse en hepatopatías, traumatismos, embarazos o factor reumatoide positivo, ¿no? Sin embargo, los niveles de dímero D aumentan con la edad, lo que también disminuye la especificidad. Bien, ahora pasemos al siguiente esquema, que es una forma alternativa en los pacientes. Bien, primero, ¿no? Si se sospecha de trombosis venosa profunda, el paciente va a llegar con síntomas compatibles, como es el dolor en pierna, un edema unilateral, ¿qué más? Aumento del volumen por el mismo edema, ¿no? Y también por factores de riesgo, ¿no? Porque el paciente puede manifestar que se encuentra inmovilizado, tiene antecedentes de cáncer, ¿no? O se ha operado alguna cirugía. Entonces, antes de pedir pruebas, uno mismo se debe preguntar, ¿no? Si hay mucha probabilidad de presentar una trombosis profunda. Entonces, si la probabilidad de que el paciente pueda tener una trombosis venosa profunda se hace respecto a la escala de Wells o esa puntuación que les mostré hace un momento. Entonces, cuando el paciente llega con sospecha de trombosis venosa profunda, debemos dividirlo en dos grupos, ¿no? Primero, si es de baja probabilidad previa o si el paciente presenta una probabilidad moderada alta previa a la evaluación. Si la sospecha es baja probabilidad previa a la evaluación, significa que por la clínica la trombosis venosa profunda no parece ser lo más probable, porque por ejemplo, como le mencioné, ¿no? Por la sintomatología del edema y todas esas cosas, el paciente puede indicar alguna otra enfermedad, ¿no? Además, el paciente también puede llegar sin factores de riesgos importantes que no serían de mucha importancia, entonces debemos considerar otros diagnósticos, ¿no? Ahora, en el caso de la probabilidad moderada o alta previa a la evaluación, la trombosis venosa profunda es una posibilidad importante, no como el anterior que podría ser otro síntomas, perdón, otra enfermedad. Entonces, la interpretación de la ecografía sería de dos maneras. Si hay una ecografía normal, una ecografía anormal. Normalmente, ¿no? ¿Qué va a pasar en la ecografía? Cuando hay una ecografía normal, ¿ok? ¿Qué significa? Que se encontró evidencia de un trombo. Ya, por ejemplo, ¿no? Una vena no compresible o si el trombo se encuentra de manera visible. Entonces, el diagnóstico de trombosis venosa profunda es muy probable de confirmarlo. Entonces, se debe tratar, ¿no? Bueno, generalmente esto se va a tratar con anticoagulantes. Ahora, si la ecografía es normal, en el caso de que la ecografía sea por baja probabilidad, ¿no? Lo que se debe considerar es otro diagnóstico, porque la probabilidad inicial ya era baja. Entonces, una ecografía normal va a disminuir aún más la posibilidad de trombosis venosa profunda. Ahora, en el caso de la probabilidad moderada alta, al hacerse una ecografía, si sale normal, acá la situación va a cambiar, porque aunque la ecografía haya salido normal, al inicio ya se sospechaba de una enfermedad, ¿no? Que más irá para una trombosis venosa. Y acá, bueno, se tiene que medir con el dímero D. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? El dímero D va a encontrarse de dos maneras. Puede ser normal o puede ser elevado. Si el dímero D se encuentra normal, hay una baja probabilidad de trombo. Entonces, uno tiene que darle seguimiento a los 3 meses y aún no se puede tratar. Pero si el dímero D sale elevado, cabe la posibilidad o puede existir formación y degradación del trombo, que justamente eso es lo que se indica.
o bueno, lo que indica, ¿no? Que hay una lisis de trombo. Pero el dímero D tampoco va a confirmar la trombosis venosa profunda, porque como les dije, esto puede elevarse por infecciones, inflamación, cirugías, embarazos, cáncer, entre otros factores. Entonces, como no es muy específica, se debe repetir una ecografía en 3 a 7 días. Ahora, ¿por qué se debe repetir? Porque la trombosis, como puede ser pequeña o distal, no puede verse inicialmente. Entonces el trombo puede crecer o puede extenderse hacia otras venas que sean proximales. Y bueno, de esta manera ya pueden hacerse más visibles. Entonces se hace una segunda ecografía y si es normal, no hay evidencia de trombosis venosa profunda y se hace un seguimiento a los 3 meses. Pero si sale una ecografía normal, ya se debe tratar. Bien, acerca del tratamiento de la trombosis venosa profunda, primero hay que tomar unas medidas generales. El tratamiento está destinado principalmente a una embolia pulmonar porque esa es la complicación más frecuente que ocurre. Entonces, acá hay medidas generales de apoyo. Primero, se puede incluir cursos cortos de 3 a 5 días de un medicamento o de un AINE, ¿no? Y el tratamiento prolongado con medicamentos antiinflamatorios y además de las aspirinas también deben evitarse debido a sus efectos antiagregantes. Además se recomienda también la elevación de piernas porque puede ayudar a la distribución del edema. Los pacientes también pueden mantener el máximo nivel de actividad física y aunque puedan tolerarla y no hay evidencias que indiquen que la actividad temprana pueda aumentar el riesgo de un desplazamiento del coágulo. Bien, acerca del pilar del tratamiento de este tratamiento, para la redundancia, es la anticoagulación. En casi todos los pacientes con trombosis venosa profunda reciben tratamiento anticoagulante. Ahora, la elección del agente depende de las comorbilidades, por ejemplo, si hay una disfunción renal, si hay neoplasias, entre otros. El esquema con heparina inyectable si hay anticoagulante oral, sea heparina de bajo peso molecular de 5 a 7 días o de manera anticoagulante oral. La más recomendable es una warfarina y esto se debe iniciar dentro de las 24 horas del inicio de la heparina. Entonces la heparina actúa rápido, la warfarina tarda aproximadamente unos 5 días en poder alcanzar el efecto terapéutico. Ese mismo se requiere la heparina durante 5 a 7 días. Y también tenemos al edoxaban, que es el inhibidor del factor desactivado, o también el dabigatran, que es el inhibidor de la trombina. Entonces deben iniciarse el agente oral 5 días después de la heparina inyectable. Y bueno, cuando se recomienda el inicio inmediato con anticoagulantes orales directos, pero no se usan heparinas. Tenemos al rivaroxaban o apixaban, que es el uso de manera inmediata sin heparina. Estos están basados en resultados de ensayos clínicos y además la alternativa es segura y eficaz para la mayoría de los pacientes elegibles. Ahora, si va a tratarse de manera parenteral, se recomienda el fondaparinux, que es un inhibidor del factor desactivado también. Esto también puede sustituir a la heparina de bajo peso molecular para el tratamiento inicial. Ahora, ¿a qué me refería con pacientes seleccionados? Si bien es cierto en pacientes que tienen una trombosis venosa profunda iliofemoral o pacientes que presentan neoplasias, estos pueden preferirse manteniendo con heparina de bajo peso molecular en vez de cambiar a un agente oral. Ahora, algo muy importante es que la anticoagulación inadecuada dentro de las primeras 24 a 48 horas puede aumentar el riesgo de recidivar a una embolia pulmonar. O bueno, puede exacerbarse más la trombosis o puede generar el tromboembolismo pulmonar. Asimismo, tenemos otras maneras de poder tratar la trombosis venosa profunda, tenemos por ejemplo el filtro en la vena cava inferior. Bueno, este es un filtro que puede ayudar a prevenir la embolia pulmonar en pacientes con trombosis venosa profunda de miembro inferior y además tiene algunas contraindicaciones para recibir terapias anticoagulantes o en pacientes con trombosis venosa profunda. Eh, ¿Cómo se hace? Bueno, primero, se coloca por cateterismo justo distal a las venas renales, ya sea por vía yugular, interna o femoral.
Y algunos filtros son extraíbles y temporales. Estos reducen la embolia aguda, pero también pueden causar complicaciones a largo plazo, como lo son el desarrollo colateral de venas, ¿no? Hay mayor riesgo de trombosis venosa profunda recidivante o recurrente. También hay un desplazamiento, obstrucción del filtro por coágulo, y un filtro desplazado debe extraerse bajo guía geográfica o por una cirugía si es necesario. También tenemos el tratamiento trombolítico o fibrinolítico, ¿no? Los trombolíticos como el alteplase, el tecnateplase, la estreptocinasa van a producir una lisis de los coágulos. Entonces, pueden ser muy eficaces, o bueno, incluso más eficaces que la anticoagulación, solo en pacientes selectos, ¿no? Pero el riesgo de sangrar es mucho mayor. Ahora, ¿quiénes pueden beneficiarse? Los pacientes menores de 60 años con trombosis venosa profunda solamente si es iliofemoral extensa o si se presenta una isquemia del miembro establecida o inminente. Y también en pacientes que no presentan factores de riesgo para sangrado. Y también tenemos el tratamiento para cirugía, que rara vez es necesaria, pero se indica en flegmasia alba dolorosa o flegmasia cerúlea. Bueno, y los procedimientos posibles a utilizarse son la trombectomía, la fasciotomía o ambas, ¿no? Y el objetivo es para poder evitar la gangrena y la pérdida del miembro. Bien, continuando con lo que sería el tromboembolismo pulmonar. Siguiente. Bien, primero definimos que el tromboembolismo pulmonar es la obstrucción de una o más arterias pulmonares por un trombo que generalmente se origina en el sistema venoso profundo de los miembros inferiores, como bien lo ha descrito mi compañero. Y de esta manera, principalmente, ¿continúa? Ya. Su etiología principal, como hemos visto, va a ser la trombosis venosa profunda, los cuales el 80% se va a originar encima de la rodilla y el 20% debajo de la rodilla. Y de ese 80%, el 50% vienen a ser de las venas femorales y 30% de las popilitias. Asimismo, este 80% van a ser las más peligrosas porque tienen un mayor riesgo de embolizar y principalmente también, como he mencionado, van a ser de una característica de gravedad considerable. Y también ese 20% que son distales van a ser de las tibiales y las peroneas y tienen un menor riesgo de producir tromboembolia pulmonar, pero también existe y se dice eh, en la bibliografía. Bueno, ahora, el principio terapéutico de eso va a ser que la trombosis venosa profunda en lo que es encima de la ingle femoral va a tener una gran carga trombótica y en estos casos sí va a requerir lo que sería la trombectomía mecánica, la trombectomía endovascular y también la trombólisis dirigida por catéter incluso, porque en estos casos sí va a existir un alto riesgo de síndrome postrombótico y también de una tromboembolia pulmonar masiva. En cambio, los que son por debajo de la ingle generalmente solo se hacen por lo que sería anticoagulación netamente. Siguiente. Bien. Ahora, respecto a la fisiopatología, acá vemos una clasificación según causa que sería el 60% son leves, el 30% moderados y el 10% son severos. Ese 60% que son leves, principalmente en esta clasificación según gravedad, van a ser debido a que afectan arterias segmentarias. En estos casos normalmente el paciente sí está estable. En la moderada, que sería un 30%, ya afectará las arterias lobares y va a producir una sobrecarga ventricular derecha, lo cual va a ser una disfunción diastólica. Y ya cuando es severa, que sería este 10%, va a afectar ya troncos principales que van a obstruir a su paso ya una mayor proporción. Y esto ya va a ser más grave, va a ser un shock obstructivo, lo que sería bajar la presión menor de 90/60. Esto sería la hipotensión y una muerte súbita también provoca. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que pueden ser frecuentes, como por ejemplo lo que se menciona, a ver, continúa.
Van a ser frecuentes, típicos y no frecuentes ni típicos. En los frecuentes tenemos, por ejemplo, la disnea, que es el síntoma más frecuente y este va a ocurrir por una alteración de la oxigenación. También tenemos la taquicardia, que va a ser una respuesta compensadora a lo que sería la hipoxemia. También la taquimia, que también va a ser muy frecuente debido a que en este caso el organismo va a intentar corregir la hipoxemia también. Ahora, de las típicas tenemos una disnea, pero que es una disnea súbita, de un inicio repentino, y que esto va a ser muy subjetivo de tromboembolismo pulmonar. También lo que sería el dolor en la pantorrilla, y también el desdoblamiento fijo del segundo ruido, que este se puede deber al retraso del cierre valvular pulmonar por lo que sería la hipertensión pulmonar aguda. Y ya menos frecuentes sería, por ejemplo, un infarto pulmonar, que en este caso es cuando se ocluyen ya las ramas distales y ya esto mismo va a provocar lo que sería la hemoptisis, el derrame pleural y la fiebre. Continuamos. Asimismo también vamos a tener lo que serían las líneas de SAM. En este caso esto nos va a indicar con más, más sugestivo en este caso del tromboembolismo pulmonar, debido a que estas van a ser bandas alternantes de entre plaquetas, fibrina, y que van a indicar que el trombo se forma en circulación sanguínea antes de morir. Es decir, va a ser premor, ¿qué es esto? Y va a ser un hallazgo clásico de que ha habido un trombo en este caso. Siguiente. Bien, respecto al diagnóstico, tenemos que tener en cuenta la clínica del tromboembolismo pulmonar, donde también buscamos el dolor por una inflamación severa venosa, lo que nos va a referir el paciente, también el edema por obstrucción del drenaje venoso. También va a presentar el paciente un calor local debido a que la misma respuesta inflamatoria lo va a provocar, y también asimismo signos como lo que sería el signo de Homan, signo de Hollow y el signo de Pratt. Continúa. Bien, por ejemplo, acá tenemos el signo de Homans, que nos va a indicar en este caso el dolor en la pantorrilla al realizar una dorsiflexión del pie, como se está señalando ahí. Y en este caso no se utiliza para confirmar diagnóstico, pero sí es un signo importante. El signo de Hollow, el signo de Hollow, en este caso nos va a dar un dolor a la compresión de la pantorrilla. Y también tenemos el signo de Pratt, que en este caso va a ser la dilatación de las venas superficiales por una obstrucción venosa profunda. Siguiente. Ya, también tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico en el ecodoppler venoso, que esta va a ser una prueba más de elección de la trombosis venosa profunda, que nos va a permitir observar en este caso lo que sería el trombo, el flujo venoso y una compresibilidad. Y este caso nos menciona que este sería el gol estándar práctico para lo que sería llegar al diagnóstico. También tenemos que el dímero D va a ser muy útil, sobre todo para descartar cuando en estos casos la probabilidad es muy baja. Ya tenemos esto como un método de apoyo. También tenemos la escala de Wells, en lo que sería la evaluación de el tromboembolismo pulmonar. En este caso tenemos los criterios que, por ejemplo, si es que tenemos síntomas, ya tendremos un puntaje de 3, con otros diagnósticos menos probables, una frecuencia cardíaca mayor a 100, también nos da 1.5, la inmovilización, en este caso, que sería un factor de riesgo importante mayor de 3 días, o si es que ha tenido una cirugía el paciente, también tenemos 1.5 que añadirle. Si ha tenido un tromboembolismo pulmonar previo o una trombosis venosa profunda diagnosticada anteriormente, también tenemos que añadir un 1.5. Un punto si es que el paciente también presenta hemoptisis, y un punto en caso de malignidad. En este caso, dependiendo de la respuesta que ha tenido el paciente ante esta escala de Wells, tendremos que la probabilidad va a ser alta si es que tiene un puntaje mayor a 6, moderada si es de 2 a 6 o baja si es mucho menor de 2. En este caso se aplican los criterios de PER, y si se cumplen los 8 no se van a requerir más estudios, o si no, ya acudimos a lo que es la medición del dímero D. Y ya el dímero D, en lo que serían los valores, y el dímero D va a ser menor que 500,
no se van a requerir más estudios. Pero si el dímero D es mayor de 500, en este caso sí se deben hacer pruebas complementarias, como serían pruebas de imagen como una angiografía pulmonar por TAC. Siguiente. Bien, ahora lo que serían los algoritmos diagnósticos del tratamiento que ya mencionó mi compañero. En este caso tenemos la sospecha de un paciente que sospechamos que tendría un tromboembolismo pulmonar. Tenemos que someterlo a la evaluación clínica y ante eso también tenemos que hacer lo que sería el ecodoppler venoso. Si el Doppler da a lo que sería positivo, sería una trombosis venosa profunda confirmada. Y en este caso se daría lo que es la anticoagulación. Si el Doppler viene a ser negativo, tendremos de todas maneras una sospecha baja y tendremos que descartar. Y si hay una sospecha alta, tenemos que repetir esta ecografía en una semana. Ante la sospecha también o la probabilidad baja o moderada, tenemos que solicitar en este caso el dímero D. Y asimismo, según el flujo, si este dímero D va a salir negativo, se descarta la tromboembolia pulmonar, y si es positivo, ya se requiere lo que sería el angiotac. Ahora, si la probabilidad también viene a ser alta, ya en este caso no se esperaría el dímero D, sino que directamente ya se daría lo que sería el angiotac. Ahora, si se confirma, también sería iniciar inmediatamente el tratamiento. El tratamiento del tromboembolismo pulmonar, en este caso de bajo riesgo, sería primeramente la anticoagulación y luego fármacos DOACs, como sería la Apixaban, el Rivaroxaban, y también tendríamos apoyo como lo que sería la warfarina. Y si es submasivo, tenemos en este caso que hacer lo que sería la anticoagulación y también considerar una trombolisis en casos específicos, no seleccionados. Si es masivo, en este caso que tendría, por ejemplo, una hipotensión o un shock, ya el tratamiento sería directamente una trombolisis sistemática, lo que sería la alteplasa, y en este caso, si estaría contraindicada la alteplasa, el paciente no es candidato, ya iríamos a recurrir a la trombolectomía. En este caso, ya procedimientos más quirúrgicos y por catéter. Siguiente. Muchas gracias, doctor. Eso sería todo por nuestra parte.